Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bendecida jornada de este día maravilloso que el Señor ha preparado para bendecirnos. Damos gracias a Dios por esta plataforma, damos gracias a Dios por el poder, la gracia de su Espíritu Santo que obra y opera en cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de compartir su palabra. Hermanos queridos, gracias por estar ahí. Bendecimos esta plataforma de bendición a las naciones, Ministerio Internacional Mujeres del Fuego, bajo la dirección de nuestra amada apóstol Mónica Castillo. La bendecimos el equipo de trabajo que está detrás de esta plataforma, hombres y mujeres de fe, mujeres que se alientan día a día, mujeres que están en la brecha, varones que están en la brecha cada día para bendecir a las naciones. Hermanos queridos, damos gracias a Dios por este nuevo día, este encuentro que el Señor ha permitido que podamos estar nuevamente en esta plataforma. Sabemos que los caminos del Señor son inescrutables. Él nos sorprende, cada día nos sorprende, cada día nos da una nueva oportunidad. Y esta es una nueva oportunidad para compartir su palabra. Esta es una nueva oportunidad, un nuevo día que el Señor ha escogido para bendecirnos y para compartir esta palabra preciosa, una palabra de bendición, una palabra donde el Señor nos está animando cada día. Y en este tiempo que estamos viviendo es necesario que podamos entrar en este tiempo donde la oración es el arma poderosa y la más importante que tiene que haber en nuestras vidas. No hay excusas, hermanos queridos. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de hoy es la oración. Y si vamos a la Escritura, podemos encontrarnos que la oración era una prioridad. Era una prioridad. ¿Dónde? En la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Aún más que el descanso físico, aún más que la vida social, aún más que la comida. Lo más importante fue la oración, la comunicación entre Jesús y el Padre. Eso era lo más importante, eso es lo válido también para nosotros en este tiempo, porque también somos hijos del mismo Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre que nos lavó y nos compró a precio de sangre. Hermanos queridos, estamos aquí para bendecirnos, para edificarnos en la fe, edificarnos en la palabra, hermanos queridos, porque no hay nada que el hombre pueda decir, inventar o decir fuera de la palabra. Entonces, tomando esta prioridad, ¿y cuál es el propósito por el cual nos ha llamado? A través de la oración. Hermanos queridos, este es uno de los pilares más importantes para poder servir al Señor. La oración tiene que ser una prioridad. Lo fue en la vida de Jesús, lo fue allí. Lo podemos estar viendo en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 23, donde dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Hay un espacio donde oramos en comunión, oramos en coinonía con todos nuestros pares, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, pero hay un tiempo donde nos apartamos con el Señor a solas. ¿Para qué? Para recibir instrucción, para ser corregidos, para ser alineados a su voluntad. Porque a veces no es solamente repetir, hablar todo el tiempo y no dejar que el Señor tome la conducción de nuestra vida, la dirección de nuestra vida. Y es muy importante, es imperioso en este tiempo que podamos tener esa comunión plena con nuestro Padre para que Él nos alinee a su voluntad. Porque no es lo que queremos nosotros, no es lo que a nosotros nos parece desde nuestro corazón, desde nuestro sentimiento, no es lo que nosotros queremos. Es lo que el Padre quiere que hagamos. Y a veces lo que el Padre quiere que hagamos no está dentro de nuestros planes, no está ni siquiera en nuestros pensamientos. Él decide y define nuestro rumbo cada minuto de nuestras vidas. ¿Podemos tener planes? Claro que sí. ¿Podemos tener una agenda? Claro que sí. De hecho, muchos hacen su agenda a partir de diciembre, hacen el balance y empiezan a agendar cosas para el año siguiente. Pero cuando Dios está en el asunto, Él interviene. Él interviene. ¿Cuándo interviene? Cuando nosotros estamos en comunión con Él, cuando nos alineamos a su voluntad y realmente podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero que hagas de mi vida lo que quieras. Y esto es lo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que se hizo hombre y vino a la tierra, ¿sí? Para cumplir cada mandato que el Padre le había propiciado a Él. Entonces es imperioso esta comunicación, esta prioridad. Esta prioridad tiene que ser antes que el descanso,
antes que tus vacaciones. Tiene que estar como prioridad, como un estilo de vida, antes que tu vida social, antes que la comida, antes que los banquetes, antes que tantas cosas que ponemos y después decimos, bueno, si tengo un tiempo, lo voy a dedicar a estar en la presencia del Señor, a estar a solas con Él. Antes siempre ponemos reuniones familiares, películas para ver en el cine, salir con amigos, ahora que estamos en vacaciones aquí en Argentina, que bueno, mucha gente hace planes, pero parece que a veces nos olvidamos que en esos planes tiene que estar el Señor. Y no está mal tomar vacaciones, pero de Dios nunca podemos tomar vacaciones, nunca podemos apartarnos tanto para decir, voy a descansar de orar, voy a dejar de orar un tiempo mientras voy a la playa, mientras voy a los lugares donde hay nieve, donde puedo esquiar, voy a desenchufarme, dicen algunos, y por ahí puede ser una mala elección, porque cuando nos desconectamos con Dios, ahí viene después el gran arrepentimiento, ahí viene el lloro, ahí viene la congoja, ahí viene la angustia. En aquellos días, dice Lucas 6:12, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Tremendo ejemplo. Podemos tomar muchos ejemplos de la vida de Jesús en su corto ministerio. Podemos a veces tomar determinadas palabras y secuencias de su ministerio, pero muy pocas veces nos detenemos aquí en este punto de la oración, que es el punto de partida de todas las cosas. No es que termina algo, comienza algo nuevo. Comienza algo nuevo. De hecho, él oraba y se consagraba al Padre y les decía a sus discípulos que oren y velen para que no entren en tentación. Entonces, qué mayor nosotros que estamos en constante movimiento con este sistema que nos quiere absorber y nos quiere hacer ver que hay cosas más importantes que estar a solas con Dios. Entonces, la oración en el ministerio de Jesús fue lo más importante, fue lo que apuntaló el ministerio, el llamado que él tenía al sacerdocio, al llamado al cual el Padre le había encomendado. El ministerio de la oración debe ser lo más importante en la vida de cualquier creyente. No podemos nosotros dejarlo de lado, no podemos nosotros tomar un tiempo de descanso en esa área, porque cuando nos tomamos ese descanso estamos durmiendo. Cuando dormimos, el enemigo viene y siembra cualquier cosa en nuestra mente, en nuestro espíritu, y ahí es cuando viene, hermanos queridos, ese de repente, pero no de Dios, viene el de repente del diablo que nos sorprende durmiendo. Por eso dice, velad y orad en todo tiempo, estés donde estés y la hora que sea, nuestro corazón y nuestra alabanza tiene que estar puesta en el Señor. Hermanos queridos, qué maravillosa esta palabra, qué preciosa esta palabra que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que este deber sacerdotal le fue otorgado a él por medio de la sangre. Hermanos queridos, esa sangre que fue derramada por nosotros, este sacerdocio, esta encomendación que el Padre nos hace es a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Él lo ha justificado, Él nos ha justificado en ese lugar santísimo para que podamos estar aptos, para que podamos tener esa confianza, ese valor delante de su presencia. La oración es lo más importante, hermanos queridos, te pueden faltar todas las cosas, pero cuando vos entras en lo secreto, ahí vienen todas las cosas nuevamente a ti, ahí vienen esas ganas de vivir. La gente que a veces deja de orar porque ha tenido una circunstancia difícil, un momento, una situación, una vida difícil, algunos se han olvidado de Dios, le han echado la culpa a Dios y se han olvidado de lo primordial que es la oración, venir delante de su presencia, venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, que dice su palabra que Él no jamás lo va a rechazar, jamás lo va a echar fuera, porque está contrito, está humillado, sí, está ahí esperando esa respuesta de parte de Dios. Entonces tenemos esa plena confianza de que Él está ahí con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Ahí nos encontramos con esta palabra, porque a veces muchos decimos y nos excusamos, eso no es para mí, yo si entro en oración tengo miedo porque me dijeron que no me meta mucho en la oración, porque si no va a venir el enemigo como si fuéramos muy pequeños, si tuviéramos miedo al cuco, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces algunos salen corriendo y dicen, soldado que huye sirve para otra guerra, pero no, mi hermano querido, es tiempo de tomar
la armadura, esa armadura que el Señor nos ha dado a todos los guerreros. ¿Y cuáles son todos los guerreros? Algunos, pocos, no, todos, porque dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, no por tu mamá, no por tu papá, no por tus pastores, pueblo adquirido por Dios. Nadie más pagó el precio, nadie más limpió tu vida con esa sangre que limpia, que sana, que liberta, que corta ataduras, ligaduras, brujerías y hechicería. Él nos compró a precio de sangre, Él nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Dice aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hoy podemos decir, Señor, gracias porque estoy de este lado, estoy en la luz admirable. Hermanos queridos, qué maravilloso es entrar en este tiempo donde podemos hablar de esa comunión que viene de parte de Dios, ¿no? ¿Qué es la oración y por qué vamos a orar? Dice más adelante, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como esa casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, la palabra nos está inquietando, nos está exhortando, nos está diciendo que somos piedras vivas, que tal vez algunos habían pateado, que tal vez algunos habían despreciado, algunos habían tirado, pero somos piedras vivas. ¿Sí? Entonces tenemos que edificar casa espiritual, tenemos que edificarnos primero a nosotros mismos para poder edificar a otros. ¿Sí? Somos un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Para mi beneficio? No, claro que no. Hermanos queridos, estamos aquí con una misión, estamos aquí estableciendo el reino de Jesucristo y llevando a cabo ese propósito que hay en la eternidad todavía, que está escrito y se tiene que cumplir, ¿sí? La palabra del Señor dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero nosotros ofrecemos sacrificio santo, espiritual, aceptable por medio de Jesucristo. Si no, no lo podríamos hacer, seríamos como los impíos, ofreciendo sacrificios abominables a Jehová. Mas la oración de los rectos, dice allí el Proverbio 15:8, hermanos queridos, la oración de los rectos es su gozo. Ahí nos gozamos en su presencia. Puede estar el mundo convulsionando, pero nosotros estamos en victoria porque tenemos una promesa inconmovible, inamovible. Tenemos una promesa, tenemos una palabra y por esa palabra caminamos. Tal vez las personas puedan decir lo que quieran. Las personas siempre van a opinar. Las personas siempre van a señalar, siempre van a perseguir. ¿Por qué? Porque no se les ha alumbrado la luz de Cristo. Ay, pastora, pero hay gente que dice que es cristiana y me persigue. Bueno, seguramente les falta todavía un poco de luz. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Orar por ellos para que les alumbre la luz de Cristo. Hermanos queridos, hay gente que está congregándose, hay gente que se dice cristiana de uno u otro lado, pero eso no es el todo. El todo es cuando los frutos se dan a conocer, porque a veces hablamos del amor de Dios, hablamos que oramos los unos por los otros, pero en realidad a veces nos cuesta orar los unos por los otros y en especial, hoy hablaba con alguien y le digo en especial, ¿sabes por quién nos cuesta orar? Por nuestros enemigos, por aquellos que hacen el mal, por los que vemos. Y a veces lo más fácil es darle vuelta a la cara y no saludarlos más y no juntarnos más con ellos, no. Pero dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido y en nuestra boca hay palabra. En nuestra boca tiene que haber palabra de vida y no de muerte. Entonces, aunque nos hagan el mal, hermanos queridos, aunque nos hagan el mal una y otra vez, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el bien, a bendecir. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todo aquello que nos gustaría que hagan con nosotros. ¿No? ¿A quién no le gusta que les den un abrazo, que digan voy a orar por vos, estoy orando por vos, voy a ir a verte, voy a ir a abrazarte, voy a pasar un momento contigo, no que se va a quedar a vivir, no, voy a pasar un tiempo contigo, vamos a tener un tiempo de oración, de compartir una palabra, de contarte mis cosas y que vos me cuentes? Qué bueno que es tener hermanos en la fe que se preocupen por nuestra vida espiritual, qué bueno que es que aunque estemos cerrados, alguien nos va a dar esa mano para levantarnos y no que lo vamos a pisar
pisotear. Y esto tiene que ver con la oración, porque en la oración, hermanos queridos, somos nosotros también transformados, somos liberados de todo preconcepto. A veces queremos aplastar a todo el mundo y después levantamos, ¿no?, manos santas adorando a Dios. Después venimos con nuestra ofrenda a Dios y eso no le agrada. Él dice, anda a pedirle perdón a tu hermano, a aquel al que cometiste falta, y después trae la ofrenda. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Usted lo puede encontrar en las Escrituras. Creo que usted conoce este pasaje también. Hermanos queridos, entonces no podemos ser hipócritas delante de su presencia, porque la oración tiene que estar en nuestra vida. La oración transforma. La oración no solamente trae a los pies del Señor a las personas que no conocen. A veces podemos estar orando por gente que no conocemos, que no sabemos quién es, pero estamos orando, estamos clamando por los misioneros, por los que se pierden, por las almas que están allí abandonadas, tristes, por los que se han desviado del camino. No los conocemos, pero sabemos que esa oración va a llegar como punta de lanza, que va a llegar como saetas de salvación de Jehová, donde quiera que lleguen. Hermanos queridos, es tiempo de que nosotros tomemos en serio este tema de la oración. ¿Por qué? Porque cuando viene el día de la prueba, si vos te has mantenido firme en la oración, no vas a tropezar, no vas a caer. ¿Te vas a sentir débil? Claro que sí. Pero la oración te va a mantener firme. La palabra de Dios siempre va a estar en tu boca, en tu corazón. La palabra de Dios no va a faltar en tu vida. Y eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos levanta. Eso es lo que nos dice, vamos, esforzate. Esa es esa voz que nos habla, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hermanos queridos, pero ¿cómo vamos a tener el Espíritu Santo alineado en nuestra vida si dejamos la oración de lado? La oración nos lleva al arrepentimiento. La oración nos lleva a confesar nuestros pecados. Fíjese, y no solamente los nuestros, sino los de las naciones, la de nuestros seres queridos. Hay un pasaje muy lindo, estaba mirando esta palabra y me gustó mucho, la humildad en la oración. ¿La humildad de quién? Vamos ahí a ver el libro de Daniel. Dice que en el año primero del rey Darío, del hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, ¿sí? Daniel 9:1. Entonces dice más adelante, yo Daniel miré atentamente el libro de los números de los años, de los cuales habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Dice el libro de Daniel, hermanos queridos, allí estaba la oración de Daniel. ¿Por quién? Por su pueblo, porque todavía faltaba. Él estaba leyendo ese libro de las profecías que todavía faltaba. Dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros como intercesores? ¿Sí? Hay lugares que están siendo asolados, porque hay un clima hostil, el sol quema, el sol desgasta, el sol trae la hambruna, la sequedad en la tierra, hermanos queridos, y hay otros lugares que están siendo asolados por las corrientes de las aguas, por las lluvias, por las tormentas, y nosotros miramos y hacemos shopping en la televisión y no nos damos cuenta que nuestras rodillas tienen que estar clavadas ahí, orando por esas naciones para que Dios intervenga, para que venga un de repente de Dios, para que venga salvación a las almas en ese lugar, no solamente para que el Señor las libre de esas tormentas, sino para que a través de esa situación tal vez ellos se arrepientan, tal vez esa nación se vuelva a Jehová. Hermanos queridos, cuando Dios interviene, cuando hay hombres y mujeres de fe, cuando hay hombres que se levantan, mujeres que se levantan, que están en la brecha, que sienten ese fuego ardiente en su ser por la unidad del pueblo de Dios, porque a veces oramos por lo que qué bueno que es orar y abrazar a los que conocemos, qué lindo que es mandar mensajitos de buenos días, de buenas noches, de buenas tardes, qué lindo que es estar con gente que solamente conocemos, pero mejor es también orar por aquellos que no conocemos, por aquellos que no conocen al Señor, que necesitan de nuestra oración, que necesitan de esa mano espiritual. Hermanos queridos, tal vez nunca los conozcamos, tal vez no conoces al que está caído, al que se ha arrepentido. Hay gente que a veces se ha comportado tan mal, pero nosotros no sabemos si en este mismo momento se está arrepintiendo. Y qué bueno que es orar y decir, gracias Señor, lo bendigo, lo perdono, lo suelto, porque a veces te amarras a esa falta de perdón y tu vida no prospera tu espiritualidad, no prospera esa comunión con Dios, porque hay algo que está estorbando la comunión con Dios y eso es pecado, hermano querido, eso es pecado. Entonces nunca vamos a poder tener comunión con el Señor, pero qué bueno que es decir gracias Señor, es como hizo Daniel, dice
Daniel nos dice aquí que él oró esta oración en ese primer año del rey Darío, ¿sí? Entonces sabemos que él estaba allí orando y clamando por el pueblo de Dios. Él estaba allí clamando. La Biblia lo dice, ¿sí? Pero ¿qué estaba haciendo Daniel? Dice que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías. ¿Sí? Y dijo estas palabras del libro de Jeremías capítulo 29. Él mismo estaba repitiendo, él mismo estaba hablando en voz alta, estaba diciendo, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieron los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para retornarlos a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras debieron haber animado a Daniel porque él realizó en este tiempo aprobado. Él estaba ahí en ese tiempo con Dios, estaba leyendo las profecías de Jeremías, estaba allí arrodillado, estaba mirando, ¿sí? Él volvió su rostro a Dios, al Señor en oración, en ruego, en cilicio. Dice aquí Daniel capítulo 9, versículo 3. Él estaba allí acongojado, ¿pero por qué? Porque sentía que tenía que orar e interceder por estas naciones. Esto lo animó a él cuando leía esta profecía. Entonces dice que todavía no había señal. Las palabras que debieron haber animado a Daniel, porque él realizó en este tiempo apropiado esa oración. Y habían pasado casi 70 años, pero todavía no había señal de que los israelitas en Babilonia estuvieran interesados en regresar a Israel. Él estaba viendo que ellos estaban cómodos allí en Babilonia, porque si bien había sido el plan de Dios para resguardarlos, ellos ya se habían acomodado al sistema babilónico. Dice que antes ellos eran mantenedores de ovejas, eran pastores de ovejas, ¿sí? En la tierra de Israel, pero en Babilonia se habían convertido en comerciantes, ¿sí? Se habían convertido en empresarios. En el sistema babilónico a ellos les iba bien y entonces ¿cómo van a tener ganas de volver? Dice que no tenían ganas de regresar a esa tierra. ¿Sí? Esta gente no estaba interesada en regresar a esa desolación, a esas ruinas de Israel. Y es por esta razón que Daniel y algunos de sus compañeros dice que se metieron en ayuno y se cubrieron con ropas de tela rústicas. ¿Sí? Era una manera hebrea de estar allí expresando el dolor del pueblo. Y dice que comenzaron a orar, comenzaron a clamar, comenzaron a decir, Señor, ¿qué es esto que está sucediendo aquí? Hermanos queridos, ¿cuánta gente, usted cuando escucha esto, qué viene a su mente? Mucha gente que Dios lo ha guardado en Babilonia, pero están ahí tan confortables, han prosperado tanto que no tienen la más remota idea ni pensamiento de volverse a Dios, porque están siendo tan prosperados en este sistema que no les interesa. Pero yo sé que hay Danieles ahí orando, intercediendo. Yo sé que en esta tarde se van a levantar de sus sillas, de sus lugares de confort y van a comenzar a clamar por estos que están conformes en el sistema babilónico, que han sido prosperados, que son empresarios, que es gente que puede manejar sus finanzas holgadamente. Ya no son pastorcitos de ovejas, sino que son comerciantes, gente que ha prosperado. Y es por eso que a veces no se les ocurre ni se les pasa por su mente volverse a Dios, porque creen que eso es el todo. Y se olvidan de que Dios los introdujo en esa tierra, pero no para que se quedaran, no para que las arcas de Babilonia sigan prosperando y el sistema siga creciendo. Hermanos queridos, esto es lo que Daniel estaba haciendo. Entonces, ahora podemos ver el hecho de que Dios ni siquiera les había dicho que hagan esto, ¿sí? Pero él leyendo esta profecía se dio cuenta de muchas cosas.
¿sí? A veces no vemos el hecho de que Dios, no vemos escrituralmente de que Dios le haya dicho esto, pero si leemos esta escritura, más adelante en Jeremías 29, 12 al 14, dice, entonces me invocaréis iréis, dice, y oraréis a mí, lloraré, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todos los lugares, de toda la gente de los lugares donde yo los arrojé, dice Jehová, y haré volver al lugar donde yo los hice llevar, ¿sí? Donde yo los hice llevar, porque no es que cada uno va para el lado que quiere, no. Hay un propósito eterno en cada una de nuestras vivencias, en cada uno de los lugares donde Dios nos transporta, en cada una de las cosas pequeñas o grandes que pueden suceder. Está la mano de Dios ahí. A veces no entendemos el código en el cual Dios se está moviendo. A veces no entendemos por qué Dios hace determinadas cosas. ¿Y eso por qué? Porque no nos metemos en la intimidad con Dios. Seguimos viviendo. A veces hasta reprendemos al diablo, pero no. Eso es la conexión de Dios. Cuando tenemos conexión de Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, como dice su palabra. Pero ¿a quiénes? A los que aman a Dios, a quienes conforme a un propósito han sido llamados. Hermanos queridos, a veces no sabemos cuál es ese propósito, no sabemos para dónde vamos, no sabemos, nos establecemos y queremos que ahí ocurran todas las cosas y creemos que eso es todo, que ahí tenemos que estar y ya nos plantamos ahí para toda la vida. No, hay otro plan perfecto de Dios. Tal vez estamos pasando una calamidad, un problema que no podemos solucionar de nuestra propia mano, ni de nuestro propio conocimiento, ni aún con nuestras finanzas. Hay momentos donde nada de eso que tenemos nosotros adquirido va a responder a lo que estamos pasando. Pero cuando Dios interviene, todo eso queda obsoleto. Hermanos queridos, todo lo que podamos llegar a hacer o decir nosotros no tiene nada que ver tal vez con la mentalidad de Dios. Entonces tenemos que estar prestos. ¿Cómo? En la oración. Tenemos que estar atentos. ¿Cómo? En la oración. Tenemos que estar con nuestro oído puesto en los cielos. ¿Cómo? Orando, clamando, cerca de Dios, en todo momento, con toda oración y súplica. Tal vez estemos rodeados de gente, tal vez en nuestro trabajo no tenemos un tiempito para orar, pero no importa cuánta multitud te rodee, siempre podés estar en comunión con Dios, en tu espíritu, clamando, orando, porque siempre va a haber alguien que necesite tu mano espiritual en la oración. Nunca lo vamos a conocer, tal vez nunca lo abracemos, tal vez nunca conozcamos su mano, ni su casa, ni nada de esas, pero a través de la oración estamos levantándolo, a través de la oración estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. A veces son cosas simples y nosotros las hacemos tan grande y tan difícil. El camino del Señor tampoco es tan convulsionado, sino que nosotros no estamos entendiendo el mensaje, no estamos descifrando el código del Señor para nuestras vidas. Porque cuando Él lee esto, dice, este mensaje fue de gran ayuda para nosotros en nuestra propia vida, fue un gran mensaje para Daniel. Estas profecías fueron tremendamente para él porque lo movieron a misericordia, lo movieron a ponerse de acuerdo con sus compañeros. Y qué importante es tener compañeros, qué importante es tener un equipo. Y no, en esto no quiero decir, bueno, si tenés que tener un ejército. No, hermanos queridos, donde hay 2 o 3, eso es un equipo. Donde hay 2 o 3, ahí está Dios. Donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, hay poder en el acuerdo. ¿Acuerdo en qué? A su voluntad. ¿Acuerdo a qué? A la palabra. En acuerdo con la palabra, en acuerdo con sus promesas, en acuerdo en lo que Él ha hablado, en acuerdo en lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero muchas veces, hermanos queridos, si bien esto nos ayuda a nosotros en nuestra propia vida de oración, porque aunque Dios anuncie lo que Él va a hacer, Él también indica, escuche esto, claramente la forma en lo que, cómo Él lo va a hacer. Las Escrituras nos diagraman y nos dicen cada día cómo Él lo va a hacer, qué es lo que Él va a hacer. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Hay gente que leen en sus Biblias lo que Dios ha dicho que va a hacer y así mismo, ¿qué se dicen?
bueno, si Dios lo va a hacer, que haga su voluntad. Hay mucha gente que se conforma con esto y dice, bueno, si es la voluntad de Dios, y se queda ahí pacíficamente, paralizadamente, digo yo, y se sienta en su mejor sillón a mirar la televisión. Si Dios lo dijo, bueno, Dios lo va a hacer. Si Dios no lo dijo, no lo va a hacer. Y entonces entramos en una etapa de conformismo. Y Dios está esperando. Dios está esperando algo de nosotros, ¿no? Y hay gente que dice, no hay nada más que hacer. Yo ya sé que Dios lo va a hacer, así que me siento a esperar y a observar qué va a suceder. Gente que observa, gente que no tiene expectativas, sino que observa. Y cuando empieza a observar, ¿qué pasa? Nunca va a ver la buena voluntad de Dios, siempre va a estar viendo lo que no se hace, lo que Dios no hace, lo que hacen los demás, porque una mente desocupada, un corazón desocupado, sabemos lo que sucede, ¿verdad? Yo no tengo que decírselo, el Espíritu se lo está revelando. Una mente desocupada, una mente confortable en el sillón de su casa 24/7, mirando cosas que no son edificantes para nuestro espíritu, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, después decimos, bueno, si no pasó es porque Dios no quiso, la voluntad de Dios se cumplió. Y no es así, hermanos queridos. Entonces, cuando nada sucede, piensan que Dios no es fiel a sus promesas. Hay gente que se derrota a sí misma y se boicotea a sí mismo con estas mismas palabras, ¿sí? Diciendo, bueno, es que Dios se olvidó de mí, Dios no es fiel a sus promesas, esto es una mentira, los que predican el evangelio son falsos profetas, son falsos maestros, y no digo que no los haya, claro que los hay, pero Dios nos ha dado discernimiento. ¿Y cómo podemos tener discernimiento, pastora? A través de la oración. El discernimiento y todas las cosas que Dios nos da a través de la oración. Es como algo que tenemos que ir descubriendo, algo que tenemos que ir consensuando con Dios. ¿En qué momento Dios lo va a soltar a mi vida? ¿Por qué? Porque a veces tampoco estamos crecidos para recibir todo lo que el Señor quiere que recibamos. A veces queremos revelación, queremos ciencia, queremos milagro, pero ¿cómo va a operar Dios en un canal de bendición que está obstruido por mentiras, que está obstruido por falta de perdón, que está obstruido por falta de generosidad, de humildad, de un corazón poco agradecido? ¿Cómo Dios va a operar y me va a dar a mí para que yo bendiga a otros si mi canal de conducir lo que Dios me ha dado está obstruido? Hermanos queridos, y una de las obstrucciones es esta, el conformismo, el no creer, el no hacer nada. Ay, porque estamos en el tiempo de la gracia, y claro que estamos en el tiempo de la gracia, hermanos queridos, pero no estamos aquí para estar de florero, no estamos aquí para adornar un lugar, estamos aquí para alumbrar, estamos aquí para hacer la diferencia, estamos aquí porque somos sal, porque somos luz, estamos aquí porque hay un propósito para cumplir, no estamos aquí solamente para que nos vean, estamos aquí para comunicar el mensaje del Señor. Entonces, esto que hacen las personas, Dios no es que no sea fiel a sus promesas, sino que el hombre no ha respondido a hacer su parte. ¿Cuál es nuestra parte, pastora? Nuestra parte es simplemente orar, venir a su presencia, ¿sí? Dios hace su parte, Dios ya ha hablado, la palabra está escrita, la mayor profecía que se puede escuchar es a través de la palabra, hermanos queridos, y esa palabra es fiel y es verdadera hasta el fin. Ninguna tilde, ninguna coma va a caer a tierra sin que se cumpla cada una de las palabras que Dios ha hablado a nuestras vidas. Entonces, hermanos queridos, el pueblo tiene que orar para el cumplimiento de la parte que le toca. No es que solamente vamos a recibir, algo tenemos que hacer. Hermanos queridos, a veces queremos recibir, pero cuando se nos habla de dar en todas las áreas de nuestra vida. A veces somos mezquinos con una oración, a veces somos mezquinos con la consagración, a veces somos mezquinos con darle a Dios lo que es de Dios, en todas las áreas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo usás para ver cómo están tus pares, los que te rodean, tu familia, tus consiervos? ¿Cuántos minutitos le entregás a esas redes sociales en vez de estar viendo cosas innecesarias y que no edifican? De mandar mensajes a aquellos que lo necesitan, decir cómo estás, qué tal, cómo estás, aquellos que están enfermos, que tienen un familiar, un ser querido, aquellos que han perdido a sus seres queridos, hermanos queridos. No estamos atentos a lo que pasa en el mundo, a los artistas, a los políticos,
políticos, estamos allí mirando todas las pavadas, digo yo, las tonteras de este sistema, pero nosotros tenemos otro sistema, es el sistema del reino, y a eso nos debemos. Entonces, ahí es donde el Señor nos quiere, en ese lugar preciso, pero es necesario que entremos en esta oración, porque tiene que ser una prioridad como lo fue en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús se movía la oración, hermanos queridos, Él siendo el Hijo de Dios. Entonces, no pongamos excusa, que no tengo tiempo, que me duele las rodillas. Si le duele las rodillas, ore parado. Si le duelen los codos para estar apoyado en el piso, ore parado, sáquese los zapatos, tírese al piso, tírese de rodillas, como sea, pero usted clame al Señor, ore al Señor, porque eso lo va a fortalecer en estos tiempos. A veces nos ponemos a reprender sin antes haber tenido comunión con el Señor, sin antes haber limpiado nuestra vida, sin antes haber arrancado las piedras que estorban el fluir de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, apóstol Mónica Castillo, Dios te bendiga, Mabel, Dios te bendiga, Cristina, Graciela, Dios bendiga a Alexander Quintero, Pérez y Delia. Dios te bendiga, Miriam Lazarte. Dios bendiga a cada uno de los que se ha conectado, de los que están compartiendo esta transmisión, porque alguien hoy necesita escuchar esta palabra. Alguien hoy necesita meterse con Dios. Alguien hoy necesita que la mano poderosa de Dios intervenga en esa situación que no tiene solución en este mundo, pero Dios es Dios de toda carne y para Él no hay imposibles. Hermano querido, toma esa palabra y llévala como tu estandarte. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Ninguna arma forjada del enemigo prevalecerá en contra de mi vida. Escrito está, hermanos queridos, hay palabras que tenemos que tomar y llevarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, y todo el tiempo estar orando por esa palabra, porque qué bueno es orar con la palabra, qué bueno es tener una palabra en nuestra boca para edificar, para sanar. Entonces, hermanos queridos, sigamos. La oración es la manera en que Dios nos envuelve en lo que Él tiene la intención de hacer. La oración nos va a envolver porque Él tiene una intención aquí en la tierra para hacer. Tiene un propósito, una intención, un plan, como usted le quiera llamar. Muchos no les gusta la palabra propósito. Bueno, póngale la palabra que usted quiera. Un plan divino. Póngale, no sé, algo que nos sorprende, un de repente, como usted quiera ponerle. Pero Dios tiene que hacer algo. Y es a la manera de Dios. No es a mi manera. No es en mi tiempo. Es en el tiempo kairos de Dios. No en mi tiempo. Que en mi tiempo puede estar atrasado, puede estar adelantado. Mi tiempo tal vez no tenga nada que ver con los planes de Dios. La oración, escuche bien, es tan importante en su posición, que Él nos dice que va a retrasar lo que Él va a hacer hasta que comencemos a responder la oración. A veces el plan de Dios se retrasa por falta de oración, por falta de consentimiento de parte nuestra. A veces decimos, Señor, pero si me dijiste, bueno, pero estás orando esa palabra, estás orando esa promesa, estás orando lo que Dios te ha hablado, estás orando el plan que Dios tiene para esa ciudad, para el lugar donde te mueves, para el ministerio que Dios te ha entregado. Estás orando por esa asignación que tienes en tu vida, tal vez nadie más la tenga. Eres tú el único, el que tienes que ser punta de lanza y romper esa estructura, romper esa pared que no te permite avanzar. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Quedándote parado y mirando esa pared que está enfrente tuyo? ¿O orando, intercediendo, clamando, rompiendo, quebrantando, deshaciendo las obras del diablo? Porque para eso el Señor te ha dado autoridad, para hollar esas serpientes y escorpiones, para derribar, para deshacer, pero también para plantar, también para hacer cosas nuevas, tomado de su mano. No porque vos tengas esa iluminación, no, hermanos queridos, no. Es el mismo Dios en nosotros. Entonces la oración es tan importante. En esa posición, ¿quién nos dice que si va a retrasar o va a adelantar ese plan? Entonces no nos cansemos de orar. En el libro de Santiago podemos leer, tú no recibes, Santiago 4:2, tú no recibes porque no pides. Y Santiago continúa hablando y diciendo, porque pides y no lo haces correctamente, porque buscas de tus propias necesidades satisfacerlas. Estoy leyendo otra versión. Pero aquí se nos recuerda que la oración es parte del plan de Dios. A veces pedimos solamente, Señor,
Bendíceme, Señor, abre esa puerta para mí, Señor, yo y yo y yo. El yo va delante nuestro, hermanos queridos, y nunca se nos cayó una lágrima, reconociendo a Dios como Padre, reconociendo su poder y su fuerza, reconociendo que Él es nuestro abrigo, que Él es nuestra mano de poder delante nuestro, que Él es Hashem, el varón de guerra, el que va delante nuestro abriendo camino. A veces ni siquiera agradecemos quién es Él, sino que comenzamos a traer nuestra lista como de supermercado y comenzamos a tachar lo que empezamos a hablar como un loro y repitiendo cosas que ni siquiera entendemos. Hermanos queridos, esta no es la clase de oración que Dios está esperando. Él está esperando que vengas con un corazón contrito y humillado y reconociendo primeramente que Él es Dios, es tu Padre celestial, y no tampoco teniéndolo tan allá lejano, como que no existe o que es un Dios supremo. También es nuestro Padre. Y cuando entendemos que Él es nuestro Padre y reconocemos lo sublime que Él es, podemos estar confiados de que Él va a cumplir lo que ha prometido, porque nos acercamos como hijos. ¿Y qué hijo que cuando su hijo qué padre que cuando su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar a papá de esa manera, cómo él no se va a derretir, no va a ablandar su corazón y va a decir, acá está mi hijo amado, el que me clama, el que reconoce que yo soy su Padre del cielo, aquel que reconoce sus pecados y no viene a mí con mentiras, porque, hermanos queridos, cuando estamos en su presencia, ¿qué le vamos a mentir a Dios? Si Él escudriña la mente, Él escudriña los corazones, no hay nada que ocultar delante de Él. Entonces, ahora, esto es cierto también con relación a las promesas de los últimos días. Debemos orar para que Dios bendiga cada nación, que Dios bendiga a Israel, que bendiga esa tierra. Oramos para que los propósitos de Dios se cumplan aquí en la tierra, para que se cumplan. Oramos para eso. Si Dios ya habló, seguramente algún escéptico va a decir esto, si ya está escrito se va a cumplir. No, pero oremos porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros, porque claro que se va a cumplir, pero ¿cuánta gente que necesita ser salva? Oremos por salvación, oremos por la salvación de las almas, oremos por a veces oramos para que se sane, para que se liberte, oramos para que el Señor arregle sus huesos, para que recobre la vista, para que vuelva a oír, pero no oramos por la salvación. Las personas pueden ser sanadas, pueden recibir su milagro, pero ¿qué tal si se van al infierno con sanidad y todo? ¿Qué le parece a usted? Debemos orar con dirección, orar por la salvación de las almas. Y lo demás lo va a completar el Señor. Aquel que comienza la buena obra no tardará en cumplirla. Y este es el propósito de la oración. ¿Sí? Como creyente debemos tener parte en los planes de Dios. Por lo tanto, así Daniel, cuando leía el libro de Jeremías, él obedeció lo que Dios dijo y comenzó a orar. ¿Con qué? Con todo su corazón, buscando el rostro de Dios. Daniel no oraba por los aires ni estaba apuntando para cualquier lado, enloquecido para orar por todo. No, él se enfocó conforme a la profecía que había leído, conforme a la necesidad que el pueblo estaría pasando en ese periodo. Entonces él se enfocó, dice que oró con todo su corazón, buscando el rostro de Dios en oración, en arrepentimiento. ¿Sí? Esta es una de las oraciones más sobresalientes registradas en las Escrituras y podemos ver cómo Daniel comenzó a orar, cómo la primera cosa que él hizo, y esto siempre lo hace en la forma correcta para hacer la oración algo muy importante. Esto es observar a Dios. Primeramente, como dije, acercarnos a Dios con un corazón humilde. ¿Sí? Entonces, cuando nos acercamos a Dios, podemos nosotros comenzar a orar como lo hizo Daniel en el capítulo 9, versículo 4. Hermanos queridos, él vino aquí y Dios lo observó a él.
Qué bueno cuando Dios nos observa a nosotros qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo para vanagloria, ni para que nos aplaudan, ni para que nos digan qué buenas palabras que tenés en la oración. Che, no, mirá cómo esta tipa tiene un montón de palabras. No, no, no. Dios se acercó y lo miró a él porque estaba con un corazón humillado, orando por gente que él no conocía, pero sí conocía la palabra, sí conocía el propósito, sí sabía para dónde iba, sí sabía cómo se iba a completar el plan de Dios. Entonces estaba orando conforme a ese plan y ese propósito de Dios. Y dice Daniel capítulo 9, versículo 4, y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te amas, con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué estaba reconociendo él? Él estaba hablando a Dios, lo estaba hablando como un grande, ¿sí? Alguien dice, alguien grande, digno de ser temido, alguien poderoso. Él estaba entrando en una guerra espiritual, él estaba entrando en otro nivel de espiritualidad en la oración, que guardas el pacto, y le estaba recordando también a Dios, y él estaba recordando a sí mismo, porque cuando uno habla en voz alta, también se está ministrando a sí mismo, que guardas el pacto y la misericordia. ¡Ay! Dios guarda el pacto y la misericordia. Claro, claro, hermanos queridos, claro que es así. Dice, y con los que te aman. ¿Con quienes guarda el pacto y la misericordia Dios? Con los que te aman, Señor, estaba diciendo. Con los que te aman y con los que guardan tus mandamientos. Dios no cumple pacto con gente desordenada. Dios no cumple pacto con gente desalineada. Dios no cumple pacto con gente que camina en el pecado, en la oscuridad. Dios no cumple el pacto ni la misericordia con aquellos que dan vuelta la cara cuando la palabra les está viniendo encima. Sí, porque uno de los espejos que podemos tener para nuestra vida espiritual es la palabra. Esa palabra que viene a nosotros y nos saca una radiografía, nos escanea y nos dice, acá tenés esto, acá tenés lo otro. Hermanos queridos, Dios no cumple el pacto y la misericordia con gente desobediente, con gente que no se arrepiente, con gente que no quiere venir a Él, con gente que anda desordenadamente y después levanta mano santa. El Señor no cumple el pacto ni la misericordia con los hijos de desobediencia. El Señor cumple el pacto y la misericordia con aquellos que le obedecen, con aquellos que vienen a Él en espíritu y en verdad, con aquellos que se arrepienten de sus malos caminos y de todo lo que han hecho, el daño que han hecho, y no solamente eso, sino que van y dan la cara y dicen, yo he cometido pecado, he hablado en contra de ti, me he vuelto en contra de ti, tengo envidia, tengo celos, quiero hacer contienda. Hermanos queridos, cuántas cosas que podemos hacer para que Él se dé vuelta y diga, wow, qué oración que está haciendo mi hija, se está arrepintiendo de sus malos caminos, ¿sí? Entonces Él cumple el pacto y la misericordia con gente que se arrepiente de corazón. Entonces, dice que Él oró a Dios y confesó sus pecados, ¿sí? Pero primeramente lo reconoce. Entonces, número 1, no comiences contigo mismo o con tus problemas. No comiences una oración diciendo, Señor, mira mi vida, Señor, mira lo que me está pasando, Señor, mira la enfermedad que tengo, mira la tribulación que ha venido sobre mi vida. No comencemos nosotros con ese egocentrismo aún en la oración, que el Señor saque de nosotros esas palabras, que el Señor ponga palabras de humildad, de corazón, de arrepentimiento genuino, para que podamos venir a Él. No pongamos nosotros nuestras cosas primeramente, sin antes reconocerle por lo que Él es. Jesús nos enseñó que la manera de orar es comenzar con Dios, con nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, te reconozco que eres soberano por sobre todas las cosas. Pero le llamó Padre, pero le llamó cercano, pero le llamó estás en los cielos, pero eres mi Padre. Eres quien acude a mí. Entonces, santificado sea tu nombre. Eso lo encontramos en Mateo 6:9, Lucas 1:2. Daniel comienza enfocándose en la naturaleza y el carácter de Dios. Y ve dos cosas. Escuche. Dios es grande y temible, dice Daniel en su oración. Esas palabras suenan temerosas para nosotros porque no pensamos de esa manera. No pensamos de Dios de esa manera. No pensamos.
No pensamos que Él es grande y temible. Pero Daniel aprendió algo de la naturaleza majestuosa de Dios y su poder, su sabiduría, su poder soberano sobre todas las naciones de la tierra. Él conocía la naturaleza de Dios moviéndose sobre toda la tierra a través de la escritura, a través de lo que leía, a través de la consagración y la búsqueda de Dios. Entonces, pero notemos cuidadosamente que Daniel conecta con esto, conecta con esta primera parte de la oración, conecta con la compasión y la gracia de Dios. Entonces, y su amor. Él ve a Dios como un ser majestuoso, asombroso y un ser de amor tierno y compasivo. Dios es todas las cosas al mismo tiempo, pero en ese orden. ¿Sí? En ese orden. Majestuoso, asombroso, poderoso, Dios Padre, eterno, que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, cuando Él entra en esta conexión, también reconoce que es un ser de amor, de misericordia, de comprensión, de compasión hacia los demás, hacia su pueblo. Eso es lo que Dios es, pero muchos de nosotros nos cuesta inclinarnos y reconocer eso de Dios. Y ya para terminar, hermanos queridos, esa clase de Dios que oramos, esas cualidades nos reflejan una forma hermosa en la que Daniel expresa y derrama su corazón. ¿Sí? Esta clase de oración donde él refleja las cualidades de una forma maravillosa en esta oración que Daniel hace. Ahora, hay 3 elementos que quiero que usted tome en cuenta en esta palabra. Entonces, dice que es muy evidente la confesión de su pecado. Primeramente, ¿no? Lo primero que se ve es que él confiesa sus pecados. Daniel comienza inmediatamente a confesar sus pecados. Pero lo asombroso es que ese hombre, de acuerdo al registro, no ha tenido pecado, o sea, no se registra, ¿sí? No hay pecado en contra de él. En ninguna ocasión las escrituras nos dicen que Daniel hizo algo malo, pero también estamos seguros que él hizo algunas cosas malas. ¿Por qué? Porque sí, porque es un ser humano, es un ser normal como cualquiera de nosotros. Entonces, ciertamente el pecado debió haber sido parte también de su vida, porque las escrituras nos dicen que no hay ningún solo hombre sin pecado aquí en la tierra. ¿Sí? Pero el registro no nos da un recuento de esas cosas. Pero podemos oír a Daniel cuando se identifica con el pecado también, no solamente de él, sino el pecado del pueblo. Él también se identifica con ese pecado y dice en el versículo 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. En el versículo 5, hermanos queridos, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él está clamando, pero está reconociendo, nos hemos apartado. O sea, ¿cómo vamos a alcanzar ese amor y esa misericordia si primero no nos arrepentimos? Y dice cosas tremendas, porque está diciendo, hemos pecado. Hemos hecho iniquidad, o sea, lo hemos hecho consciente, inconscientemente, pero ahí está esa iniquidad en mí, esa iniquidad que mora y no me deja avanzar. Hemos obrado impíamente, es sin Dios, es a conciencia, ¿no? Él está reconociendo estos pecados. Hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, de tu juicio, de lo que tú has marcado para que nuestra vida sea ordenada. Qué maravilloso, ¿eh? Qué tremendo poder estar orando por toda una nación de esta manera, confesando uno por uno esos pecados que atormentan, que paralizan, que traen temor y no dejan avanzar, y hay venda en los ojos, hay tapones en los oídos y no permiten escuchar la voz de Dios. Así están las naciones, así están los pueblos, pero se necesitan
Danieles que se levanten en este tiempo a confesar el pecado de las naciones para ser transformados, cambiados, hasta que Cristo venga por su iglesia para que sea completada la palabra, la profecía que fue hablada por boca de los profetas. Entonces, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, dice en Daniel 9:6. Aleluya. Tal vez han obedecido cualquier voz que anda por ahí. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Y después se llenan las redes diciendo falso profeta, falso profeta. El que se deja engañar es porque no está en la presencia de Dios. El que se deja engañar por cualquier palabra que sale de cualquier boca es porque no ha estado en la presencia de Dios. Entonces no hay discernimiento, no hay entendimiento, no hay nada. Y entonces no puede saber cuál es de Dios y cuál no. Entonces son engañados a sabiendas. Han hecho iniquidad. Han olvidado sus mandamientos. Han olvidado sus juicios. Han olvidado sus ordenanzas. Poner a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Cuando nosotros hacemos eso, no es que ya seamos perfectos, no, hermanos, no nos confundamos, vamos camino a esa perfección. Todos los días nos cuesta levantarnos y orar, todos los días nos cuesta orar por el enemigo, orar por aquellos que nos persiguen, orar por los que tienen necesidad, orar por los que no quieren orar. Hermanos queridos, este es algo que Dios también nos prepara a nosotros, también forma nuestro carácter, porque a veces decimos, ¿por qué tengo que orar si este no quiere ni siquiera saber nada de Dios? Este no quiere orar, este se congrega pero no ora nunca, y tengo que orar por él. Claro que sí. Tengo que orar por este que está sumergido en la iniquidad, el pecado, la maldad. Sí, tenés que orar por ese también. Tengo que orar por aquel que me hizo mal, que me persiguió, que me hizo un montón de cosas y me quiere ver muerto y quiere verme aplastado. Sí, también tenés que orar y perdonar sus pecados para que Dios haga la obra. Entonces por eso dice, y no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Los profetas siempre van a traer alineamiento, siempre van a traer corrección. Los profetas siempre van a marcar el pecado del pueblo de Dios, sus reyes, sus gobernantes. Los verdaderos profetas de Dios tienen una voz sonante, una voz que no les gusta oír a todo el mundo, una voz que no es dulce, una voz que no endulza ningún oído, no recibe palmadas, simplemente da la palabra y se va. El profeta es aquel que no tiene muchos amigos ni le gusta estar sentado en silla de escarnecedores. El verdadero profeta es aquel que no se deja palmear la espalda ni se deja llenar los bolsillos porque dijo una palabra que a todo el mundo le agradó. El verdadero profeta, hermanos queridos, algunos tips, ¿no? Algunas cosas que tenemos que saber. El verdadero profeta trae alineamiento del cielo, y cuando hay un alineamiento del cielo, hay alineamiento en nuestra vida. Hay hermanos queridos, el profeta siempre va a sacar a relucir el pecado, porque el profeta no puede vivir en el pecado, el profeta no puede vivir desalineado, el profeta no puede vivir fuera de la voluntad de Dios, el profeta tiembla ante la presencia de Dios, el profeta tiene que vivir en el fuego, tal vez desoladamente, tal vez en soledad, tal vez privado de muchas cosas, pero siempre va a estar en la presencia de Dios. Tal vez vituperado, perseguido, señalado, porque no a muchos les gusta la palabra profética. Por eso dice aquí, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Los que no quieren escuchar la voz de los profetas es porque les falta algo que Dios les está marcando. Es porque no quieren alinearse a la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de los profetas, no estoy hablando de nadie, simplemente esa es la marca del profeta. El profeta trae alineación, el profeta trae el señalamiento del pecado, desde los gobernantes para abajo. Hermanos queridos, el profeta no se calla nada porque es la voz de Dios aquí en la tierra. Entonces no debemos ser conformistas, no debemos escuchar cualquier voz, no debemos nosotros alinearnos y decir esto es de Dios. Tengamos temor y temblor de Dios para obedecer la verdadera voz profética. Hermanos queridos, y ya estamos terminando porque me he pasado unos minutitos, pero quiero dejarle aquí en Daniel 9:13. Y no hemos rogado, dice 9:13, lea conmigo, 9:13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nos hemos implorado el favor, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel 9:13. ¿Sí? Aquí dice, y no hemos rogado a la faz de Jehová, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios. No nos hemos arrepentido, no hemos venido a Él para arrepentirnos. ¿Sí? Entonces,
cuando nosotros no escuchamos la voz profética. La voz profética te hace bien, hermano querido. La voz de la corrección de la voz del profeta no es la voz del profeta, es la voz de Dios. Cuando hay corrección, decir gracias, Señor. Gracias porque lo necesitaba. Necesitaba esa palabra profética. Ahora, cuando vos recibís palabras que endulzan tu oído y que siempre vas a ir adelante, sí, eso es verdad. Dios te quiere prosperado, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere sano, Dios te quiere con salud, pero primero va a corregir tu pecado, no al revés, porque cuando recibimos nosotros la palabra profética, lo primero que hacemos es arrepentirnos, alinearnos, y ahí viene la sanidad y las añadiduras. Tenelo esto presente siempre. Entonces, Daniel confiesa, termino con esto, Daniel confiesa su propio pecado y el pecado de su pueblo en esta forma específica. Estos puntos que ya los leímos arriba, ¿sí? Hemos pecado, no hemos oído, nos hemos rebelado y no hemos obedecido, no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios. ¿Sí? 5 cosas que Daniel hizo, 5 cosas que él clamó, 5 cosas que él vino delante de la presencia de Dios a confesar, como que él estaba ahí, que él lo estaba haciendo. Hermanos queridos, esa es la oración intercesora, esa es la oración profética que debemos hacer. No hay oraciones con fantasías, hermanos queridos, conforme a la palabra, conforme a lo que el profeta Daniel estaba hablando, estaba diciendo, estaba confesando, estaba rogando, estaba obedeciendo a la voz de Dios. Entonces, ahora esto señala algo que es ignorado en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces incluimos en ellas la confesión honesta del pecado, el pecado de nuestro corazón, el pecado del corazón del pueblo? No hay quizás algo que sea más difícil y duro para nosotros que el admitir que estamos equivocados. Todos nosotros por naturaleza somos como la gente del libro de los jueces, quien dice todos hicieron lo que era correcto según lo que querían, ¿no? Según sus ojos. Esto lo puede encontrar en el libro de jueces 17 del 6 y al 21 y el 25, hermanos queridos, pero hasta aquí vamos a dejar porque ya nos estamos yendo, pero que nuestra confesión no sea según nuestro parecer, sino que sea conforme a la Escritura, conforme a un corazón sincero, que podamos orar nosotros primero por nosotros, confesar toda esta iniquidad, toda esta falta de escuchar a Dios, toda esta falta de obedecer a Dios, que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento en este tiempo para poder alinearnos a Él y a su palabra. Y todas las otras cosas, recuerde esto, se van a ir ordenando por mi obediencia. Tu país se va a ordenar, tu nación se va a ordenar, en la ciudad donde vives, el barrio, tal vez sea lo más convulsionado que puedas haber llegado a vivir y más en este tiempo. Pero cuando hay alguien que se levanta con un corazón sincero y comienza a hablar la palabra, a confesar los pecados, tal vez en el lugar donde vives hay droga, hay alcohol, hay prostitución, hay vicios, hay engaños, hay mentiras, tal vez hay corrupción en los gobiernos, pero cuando te levantas y comienzas a confesar este pecado como lo hizo Daniel, el Señor va a comenzar a alinearte, a darte más revelación, más discernimiento, más entendimiento de los tiempos, para que puedas estar orando seguro en lo que Dios te ha hablado y te ha dicho, segura. Tienes que orar con seguridad, con certeza, para que Dios comience a responder. Hermanos queridos, hasta aquí vamos a dejar este tema. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta tarde maravillosa. Dios te bendiga, Miriam. Gracias por estar compartiendo, gracias por estar apoyando ahí. Cristina María Montesino Blanco, Miriam Lazarte. Dios bendiga a cada uno de los que se ha conectado en esta tarde. Si alguno no lo nombre, sepan disculpar. A veces no puedo leerlo muy bien desde aquí. Así que el Señor les bendiga a todos. Tengan una tarde maravillosa, un fin de semana bendecido, victorioso en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús.